El Consorcio de Museos trae por primera vez a Valencia una exposición basada en las piezas de la colección Kells. Babel, Materia y Lenguaje nos introduce de lleno en algunas de las más atrevidas propuestas del mundo del arte contemporáneo. Bienvenidos a Creación sin Barreras. Nos encontramos en la sala Carlos Pérez del Centre del Carme en compañía de Juan Bautista Peiró, doctor en Bellas Artes, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y comisario de la exposición. Bienvenido, Juan Bautista, y muchas gracias por atender a la llamada de Creación sin Barreras. Gracias a vosotros. Estamos en el día de la inauguración de Babel, Materia y Lenguaje. Te has pegado un buen curro, por lo que me has dicho. Tenemos en torno a 50 piezas aquí reunidas. En fin, ¿cómo se fue gestando esta exposición tan verdaderamente provocadora, ¿no?, hacia el público? Un acercamiento muy salvaje hacia el arte contemporáneo, muy de primera, una bofetada fuerte. Bueno, quizá eres tu punto de vista seguramente está más cercano a lo que al público en general. Yo creo que es una exposición bastante representativa de lo que se entiende por arte contemporáneo. Sin duda. Y el arte contemporáneo, que eso es algo que la gente olvida, siempre, el arte en general, perdón, por definición, siempre ha sido contemporáneo, siempre ha sido de su tiempo. Sí, las cosas de Altamira eran contemporáneas. Y el Renacimiento es contemporáneo respecto al gótico, y el manierismo respecto al Renacimiento, claro, y el barroco respecto al manierismo, y así seguimos, ¿no? Claro. Lo que sucede es que es verdad que en el siglo XX se produce un crack importante, ¿no?, con la abstracción como un fenómeno que hace que se pierda la figuración, hace que se pierda la lectura de las obras de arte y distancia bastante, evidentemente, el público mayoritario del arte contemporáneo del siglo XX y del siglo XXI. Se refundó la abstracción, el dadaísmo, a las vanguardias. Sí. Claro, fue una refundación, un punto y aparte. Entonces, esta exposición parte de la posibilidad de realizar una exposición en esta sala de una de las colecciones, yo creo que más importantes que hay en España sobre arte contemporáneo, los Kells, la Kells, colección Kells. Y entonces mi primer punto de partida fue conocer qué es lo que tenían, ¿no? Me enviaron un dossier con casi 500 obras. ¿Qué es el total de lo que tienen? Sí, porque ellos empezaron primero con lo que se conoce como arte moderno, es decir, arte del siglo XX, arte desde que empieza la abstracción hasta ahora ya el siglo XX. Antes el arte moderno era hasta los años 50, una cosa así, ¿no? De hecho, la era moderna, en términos de historia y demás, se entiende que empieza en el Renacimiento y se define que acaba con la bomba atómica, ¿no?, años 40, sí, más o menos. Entonces después viene la posmodernidad y toda esa serie de cosas, Entonces, después de hacer una primera gran selección, fui en directo a ver las obras que tienen en sus almacenes. Estuvimos hablando con ellos y estuve también pensando en este espacio, que esta es la tercera exposición que realizo en esta misma sala, que para mí es junto Fetiche, con ¿no? Sí, no, para mí es la sala que más me gusta, porque tiene mucha altura, tiene un tamaño y sobre todo tiene diferenciación. No es un espacio así como la Ferreres, que es un espacio muy complicado, ¿no? Sí. Entonces ahí hice un primer ajuste y sí que tenía claro que el título inicial iba a ser Materia y Lenguaje. Lenguaje porque ellos tienen una empresa que se dedica a la lengua, al inglés, organizan cursos en Inglaterra, en Irlanda, en Estados Unidos, en Canadá, que envían estudiantes o bien en verano o bien cursos completos. Entonces, claro, y por otro lado, yo creo que uno de los problemas medulares del arte contemporáneo es si es un lenguaje, ¿por qué no lo entendemos?, ¿no? Qué interesante, sí. Entonces, esa era. Y por otra parte, las obras de arte para mí, evidentemente, empiezan con la materia. Y de hecho, la palabra obra
Una obra es una construcción, es un algo físico. Obrar, ha de tener una materia. Si no tiene materia, pues estamos hablando de música o de danza o de otras cosas. Dándole vueltas al tema de la dificultad o no dificultad de entender, de leer las obras de arte, me apareció el concepto de Babel, ¿no? Que Babel fue una torre que se empezó a construir y que no se acabó porque como habían muchos obreros de diferentes zonas, no se entendían. Exacto. Hablaban diferentes lenguas. Que se supone que era una maldición, ¿no? Una maldición divina, las distintas lenguas. Y excluyendo el término maldición, desde luego, aquí tenemos lenguajes de todo tipo. Vamos un poquito por partes. La colección Kells, que es una de las más prestigiosas de España, de hecho obtuvo el premio A en Arco en 2019, si no me equivoco, es una colección particular desde sus propios creadores, sus propietarios, Juan Manuel Elizalde y Choli Fuentes. Ellos mismos huyen de la etiqueta de que para ser coleccionista, y fijaos una colección con una extensión tan grande de casi 500 obras, haya que ser un millonario, haya que venir de altísima cuna, o haya que ser un especulador. Se van quitando esas etiquetas, tienen una característica de coleccionista que rompe un poquito los esquemas, a mí esa impresión. Bueno, y queda otra que es la de los verdaderos coleccionistas, que es la pasión. Efectivamente. Y el instinto. Recurren mucho al instinto. Claro, que además se va... sobre el tema el tema de la colección es un tema muy apasionante, el coleccionar, ¿no? Funde muchas cosas. Yo siempre recomiendo un capitulito de un libro de Baudrillard que se llama El sistema de los objetos, que dedica uno al hecho de coleccionar y dice que hay como dos cuestiones. Una es el hecho de poseer y la otra es el hecho de completar, de seguir, de continuar una cosa. Sí. Y de hecho, si una colección se cierra, el coleccionista empieza otra. O sea, si un álbum de cromos, tal, no sé qué, todo eso lo hemos hecho todos de niños, o coleccionar canicas, o coleccionar lo que fuera, ¿no? Es algo, yo creo que es casi inherente al ser humano. Y algunas personas pues tienen la virtud o la inquietud o desde mi punto de vista la capacidad. No sé, es como... Es algo más que eso. O sea, aparte de capacidad, yo creo que es la voluntad, ¿no? La generosidad de acumular, no para ellos, no para esconderlos, sino sobre todo después para compartirlo con los demás, ¿no? Que es su caso, ¿no? Me parece que es como muy importante. Claro, es un caso que ojalá todos los coleccionistas fueran así, porque sabemos que hay gente que compra obras que pertenecen realmente a la cultura universal y las tienen en sus casas, mansiones, o en fin, las ocultan al público. Comprarlas haces es ocultarlas al público. Si quieres, siguiendo un poco con la exposición, a partir de ese triángulo, ¿no? El lenguaje, materia, lenguaje y Babel, aproveché que aquí hay 4 espacios para articular 4 de los grandes temas que giran en torno al arte contemporáneo. Se denominan en la hoja, por lo menos de Expo, lo llamas 4 bloques elásticos. Elásticos, digo elásticos porque hay ciertas herejías dentro de cada uno de ellos. Hay herejías, a ver. Sí, claro, sí, siempre. Estamos un poquito religiosos, ¿eh? Bueno, a lo mejor habrá sido por la formación que uno ha sí, tenido. las formaciones que hemos tenido, sí, lo tenemos siempre muy a mano. Las herejías que hay por aquí, a ver. Mira, el primer bloque de la materia, se llama, donde estamos, construcción. Se podría añadir entre paréntesis de construcción, que es uno de los conceptos también capitales a partir de finales del siglo XX, por un filósofo que se llama Jacques Derrida, que es el padre de estas cosas. El tercero es color, y el último se llama lenguajes, que ahí es donde más explícitamente se hace referencia a lo que normalmente entendemos por lenguaje, que es escritura, vamos a decirlo así, o palabra. Entonces, por ejemplo, en la sala de color, pues hay color y hay básicamente pintura, porque yo creo que si hay alguna disciplina que se podría apropiar el concepto de color es la pintura.
la escultura sería el volumen, en el dibujo está ya un poco más complicado, ¿no? Pero yo creo que el color y la atribución del color a la pintura es bastante universal y bastante indiscutible. Pero incluso ahí hay 2 o 3 esculturas. Hay una que sí que es materia pictórica, la obra de Guillermo Mora, y la otra de Guillermo Ros, que es una escultura que está policromada, entre comillas, ¿no? Sí. Que aquí también aparece el color. O en la parte de lenguajes donde más herejías me he podido... Porque hay muchas obras que sí que aparecen o bien letras o bien palabras, pero hay otras que ya juego con el tema del lenguaje, por ejemplo, fotografía, o con el tema del lenguaje como figuración, que cuando hay figuras, pues uno ya identifica y ya como que encuentra una narración o un hilo que poder seguir, ¿no? Claro, porque una figura es algo que tenemos ya más, una figura humana, por ejemplo, que hay varias representadas ahí, en esa parte de figuración entendemos que es un lenguaje mimético, ¿no? En Sí, pues esto es un perro, o es una casa, o es un árbol, es un interior. Es de parvulitos, o sea, está claro que ahí la gente ya tiene donde agarrarse. El problema empieza cuando no tiene donde agarrarse y olvida que aunque no tenga donde agarrarse, eso sigue siendo un lenguaje. Y todo el lenguaje requiere un aprendizaje. Yo no sé alemán, pues aprendes, ¿no? La abstracción, la parte de abstracción o el arte contemporáneo tiene una parte hay otra parte que es emoción, que es expresividad, que es gestualidad, que es lo que quieras. Pero hay otra parte que sí que es lenguaje. Y esa parte del lenguaje, pues uno la aprende en los libros de historia del arte, en qué hay detrás de... Porque claro, las obras de arte son sobre todo metáforas, son como... o sea, son un pedazo de cristal o un pedazo de no sé qué, pero además son otras cosas. Son visiones interpretaciones de la realidad, interpretaciones del mundo. Sí, Ars speculum mundi, ¿no? O simplemente manifestaciones de las neuras, de los problemas, exacto, de las emociones, de los sentimientos del artista. No dejan de ser un diálogo con la realidad. Que de hecho el camino a la estación del siglo XX vino porque se cambió el punto de vista. En vez de representar lo que me rodea, voy a sacar afuera lo que tengo dentro. Exacto. Y ese fue la gran revolución. De hecho, las primeras abstracciones tienen que ver con la expresión, con el expresionismo, ¿no? O sea, Kandinsky, de lo espiritual en el arte, él anteriormente, antes de esas obras abstractas, estuvo en un grupo expresionista, en el Jinete Azul, no sé qué. Es decir, que siempre hay un detrás. Detrás de la superficie hay una estructura, hay un fondo y hay un pasado y hay una historia, hay muchas cosas. Has mencionado un libro iniciático donde los haya para... Sé que nos está viendo y quiere, pues es aficionado al arte y quiere introducirse un poquito más en él. El libro de lo espiritual en el arte de Kandinsky es para mí de los iniciáticos. Seguimos con la cosa religiosa. Hemos empezado con lo herético. Ahora iniciático, vaya. De verdad, estamos que vamos a ir al cielo directamente después de esta entrevista. O nos condenamos ya de por vida. Más bien lo segundo. Es que yo creo que ya me condené hace mucho tiempo. Volviendo tanto al carácter de la colección que es como a la Expo Babel Materia y Lenguaje que surge de ella. Has mencionado que los se guían mucho por el instinto, tanto Elizalde como Fuentes. Sí. Y ese guiarse por el instinto es quizá lo que marca una heterogeneidad tan grande en las obras y a su vez eso entronca con artistas que no son grandes conocidos para el público, son en gran parte emergentes, con lo cual es una apuesta bastante... Arriesgada, exactamente. Pero yo creo que si damos por bueno que el arte siempre es del presente, evidentemente claro. Quienes viven en el presente de una manera más directa porque no tienen pasado, son los jóvenes. Claro, claro. Y yo entiendo que realmente una colección de arte siempre se hace con artistas que están empezando, que suelen tener unos precios más o menos razonables, que uno, entre comillas, ve algo ahí que le... Joder, es como si estuvieras descubriendo algo. Digo, no lo conozco y fíjate tú qué potente me parece, o qué interesante, o qué poético, claro. O su trabajo, tal, no sé qué. Y entonces es precisamente, y ahí es fundamental, el papel que ejercen los coleccionistas, entre comillas, como prescriptores, ¿no? Que decir, si yo compro y esta colección tiene relevancia, no sé qué, pues eso ayuda a que ese artista
oye, pues tiene obra en la colección tal o en la colección cual, o está en el museo no sé cuántos. Evidentemente eso anima a que un artista pueda consolidar. Me estás hablando de mecenazgo. Claro, evidentemente. No ir a lo seguro tampoco, sino es que a lo seguro en términos mercantiles, ¿no? En términos de mercado, porque muchas veces se relaciona, por eso antes he mencionado que la colección Kells se aparta un poquito de la corriente. Sí, pero vamos a ver, los que... Es muy de mecenazgo. La gente que juega la inversión, lo que juega o donde compra y se mueve generalmente es el mundo de las subastas, que es donde se compra y se vende en el sentido más literal de la palabra. Sí. Evidentemente, y ese ya es otro mercado, es otro mundo. Y otro mundo. De ahí me considero un absoluto lego. Yo siempre he pisado la realidad, siempre me ha interesado el arte de la gente que está empezando. De hecho, he sido asesor de la colección de KV, que es una de las más grandes de España. Especializada también en arte emergente, y antes estuve con la colección de la CAM, como comisario, junto a un compañero, Vicent Ros. Y ahí sí, la horquilla que teníamos era más ancha, porque la gente joven estaba en el programa de becas y lo otro está, ¿no? Entonces, yo creo que lo verdaderamente interesante es, pues eso, apostar por artistas cuyo trabajo te emociona, te cautiva, te dices, oye, tú, y eso está muy bien. Sí. Ojalá hubiera muchos. Ojalá hubiera muchos. Apostar por la juventud y encima compartir. Tenemos aquí todos los formatos habidos y por haber, escultura, pintura, instalaciones, pero se menciona un concepto que esto es casi curiosidad personal, que yo nunca había oído o no tengo catalogado mentalmente, que son los objetos de carácter. Objetos de carácter. ¿Qué es un objeto de carácter? Igual cuando daban esa clase yo me la perdí. No, hombre, la verdad es que no es un término tampoco muy habitual, yo creo que es un poco innovador, pero sí que define yo diría que, o lo traduciría, objetos de carácter a objetos que que son como muy expresivos, que tienen mucha fuerza, que tienen mucho genio, que tienen mucho, por ejemplo, la pieza de Núria Fuster, que se llama Procesador, y que pues el que lo vea así sin más, pues verá tres bolsas de basura, no se sabe qué contiene dentro, sostenidas por una varilla metálica. Pues yo creo que eso es un objeto de carácter, por ejemplo. Y yo creo que es una exposición de carácter. Sí, yo creo que sí. Creo que, y esa ha sido un poco mi contribución. Por un lado, la selección, y por otro lado, la ordenación y el montaje, que a mí es una de las cosas que más me gusta. Para mí hay dos momentos especialmente que me animan, ¿no? Me llevan así me calienta la cabeza, ¿no? Uno es el inicial, o sea, cómo empiezas a darle forma, por dónde vas a tirar, tal, y el último es el montaje expositivo, el montaje en el espacio. Yo soy catedrático de pintura y entorno, entonces a mí el tema es tremendamente clave. Sí, porque un mal montaje pues, puede estropear, y en el caso del audiovisual, el término de montaje yo creo que todavía más, ¿no? Claro. Porque encima se sigue en el tiempo, ¿no? Hay solo una línea, aquí tienes espacios, tienes alturas, tienes otros elementos, ¿no? Supongo que habrás pasado por muchos bocetos. Bueno, primero la fase de elección de obras ya te habrá llevado bastante tiempo. Y luego la ordenación de las obras. La ordenación, la inicial. Es casi eso, hacer una obra en realidad, porque supongo que habrás pasado primero concepto, bocetos, cambios. Yo no soy tan preciso como algunos que se hacen la maqueta a escala, se colocan las piezas a escala y se lo organizan todo muy así. La verdad es que yo soy un poquito más intuitivo, pero sí que me hice una primera distribución que, bien, es verdad que cuando llegué aquí tuve que reordenar, respeté claramente la estructura de las 4 salas y de los 4 conceptos, y aproveché también una cualidad de las obras de arte, que es su polisemia, ¿no? Su capacidad de
de tener muchas lecturas, y en este caso yo se lo traduje a su posibilidad de tener o poder estar en dos lugares distintos. Una pieza que iba a estar como materia, por ejemplo la de Balots, pues cuando la vi en el espacio se me quedaba como encogida, y entonces como tenía letras, pues la llevé a la parte de lenguaje y le di respiraba y seguía jugando, seguía relacionándose con las piezas que tenía alrededor, ¿no? Entonces yo creo que sí, un buen montaje puede destrozar puede ayudar a una exposición, y un mal montaje puede destrozar una. Sí, es como se dice del cine, ¿no? Que con un buen guión se puede hacer una mala película, pero sin un buen guión no se puede hacer una buena película. Bueno, ¿sí? Eso está bien. Sí, es un término que se dice. Me gusta bastante la oportunidad que tenemos en Creación Sin Barreras de hablar con comisarios de exposiciones colectivas, porque creo que, bueno, con la evolución de los tiempos se va conociendo mejor cuál es la labor, pero todavía está un poquito en sombras y es una labor verdaderamente ardua y de comerse mucho la cabeza. Están los artistas, por supuesto, que son los protagonistas siempre, pero ojo con el modo de mostrar las obras. Sí, yo creo que es importante. Bueno, el antecesor más claro de toda esta corriente es mi admiradísimo Oscar Wilde, que tiene un ensayo de 1880 y tantos, creo que se llama El crítico como artista. El crítico como artista, pero voy a repetir la palabra, otra obra iniciática, total. Y entonces los dos capítulos, uno es sobre la importancia de discutirlo todo y la otra es sobre la importancia de... quiero decir, él entonces ya planteaba algo que ahora está al orden del día, ¿no? Que por ejemplo, ahora ahí jugaba a contraponer al señor Aristóteles, que condicionó al menos las artes visuales durante prácticamente 2 milenios, ¿no? Que es el arte imita la vida, ¿no? Que es el arte representativo. Él decía justo lo contrario, dice, porque existe el impresionismo, tú ahora ves un paisaje y lo ves como un cuadro impresionista. Es decir, él decía que el arte, la visión que como personas teníamos del arte, nos cambiaba la percepción que teníamos de la vida. Efectivamente. Y eso lo decía hace ya unos cuantos años, unas cuantas décadas. Sí. Y después ha surgido pues, la figura del comisario como artista o la del artista como comisario, que también es un rol que últimamente se está viendo bastante. Es un debate eso, ¿eh? Porque al propio Oscar Wilde también se le achacaba el hecho de querer poner al mismo nivel al crítico que a los artistas, y cada uno tiene su propio... Evidente, yo creo que son mundos distintos, pero son mundos también confluyentes y que no debieran ser mundos opuestos. Estoy de acuerdo, no, no deben de ser mundos opuestos, sino mundos colaborativos, porque participan del mismo hecho, que es el hecho artístico y el hecho cultural. Sí, lo que sucede, y eso yo creo que es una de las grandes enseñanzas del arte contemporáneo, es que la obra de arte no es la obra física, ¿eh? Una obra de teatro discurre en el espacio y no es el librito, quiero decir, es también su representación. Una obra de arte es todo lo que está alrededor de ese objeto físico, todo lo que desde el artista hasta el galerista, hasta el lugar donde se presenta, eso tiene que ver con la obra, y al mismo tiempo, pues, hasta qué punto es representativa de la época, de determinadas problemáticas, de determinados... Es decir, hay un montón de cosas. Y finalmente la lectura, la interpretación que hace el espectador. Evidentemente eso también forma parte de la obra, ¿no? Y eso es algo que, bueno, en el ámbito comunicativo está más que claro, ¿no? Emisor, mensaje, receptor. Pues aquí está la cosa un poquito más complicada, aquí no están tan lineal. Parte de la obra del hecho artístico también ahí también entra pues la tertulia, la cerveza que te tomas después o el café que tomas después con la compañía con quien has ido a ver la exposición y discutes o debates de lo que más te ha gustado, lo que menos. Eso también es parte del hecho artístico, es el efecto quizá, ¿no? La catarsis aristotélica que se decía. En fin, Juan Bautista, ¿qué esperas de esta expo que va a durar bastante tiempo? La tenemos hasta el mes de marzo. Pues espero que las personas que entren por detrás de donde estamos nosotros, que hagan el recorrido, al salir, pues espero que repitan, si puede ser.
No, yo sobre todo Eso lo digo yo. Lo que espero es que esta exposición les ayude a encontrar nuevas relaciones o nuevas aproximaciones al hecho artístico, no ya desde un punto de vista conocido, figurativo, sino de algo pues, un poco más arriesgado. Yo creo que una de las grandes aspiraciones que tenemos como individuos es completarnos, ¿no? A algunos les da por completarse conquistando naciones y demás, ¿no? A otros les da por completarse por tener, yo qué sé, mucho dinero, ¿no? o mucha riqueza, y otros tratamos de completarnos precisamente pues, aumentando pues, nuestra sensibilidad, nuestro conocimiento, nuestro ser, en definitiva, ¿no? Y de hecho, no en balde la palabra cultura viene de cultivar. Claro. No ya el campo, sino la persona. La persona. Entonces, bueno, yo espero que después de ver esta exposición salgan un poco más, como mínimo, inquietos y quién sabe si un poco más cultivados. Y curiosos, la curiosidad, sí. La curiosidad siempre como sí, motor, sí. Como motor de vida y de conocimiento. Venir a ver qué es lo que se siente, nosotros lo vamos a mostrar en formato de visual, pero siempre y en un gran formato de visual, por supuesto, dando lo mejor de nosotros mismos, pero ojo, porque lo que cuenta es venir aquí y verlo en 3D y en la realidad. Un placer. Igualmente. Espero que nos vamos a ver por aquí pronto. Y a ustedes les convoco a vernos en la próxima edición de Creación sin Barreras. Hasta entonces.